Buenas noches, Dios les bendiga, o buenos días en cualquier país que nos están viendo. Hoy nuestro estudio es el 10 en la ley de Moisés, o en la ley mosaica, o en la ley de los levíticos sacerdotales. El 10 en la ley. Vamos a leer capítulo 14 del libro de Deuteronomio, versículo 22. Dice de la siguiente manera: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. El 10 en la ley se le convierte, no se convirtió, le hacen, él no se ha hecho una ley, una exigencia. Era una obligación que todos tendrían que diezmar. Aquí en este punto es lo controversial en el mundo evangélico, incluso en el mundo de las religiones, religiosos, sectas, grupos, todos los místicos que se levantan por allá. Aquí está lo controversial, el cual yo no encuentro controversial. La Biblia es una sola, el uno con el otro se complementan y no encuentro controversia. Siempre hay una causa de que Dios nos da una luz. Solamente apégate a este versículo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que aquí hay que investigarlo, escudriñarlo con un corazón sencillo, con un corazón de un aprendiz, para poder recibir lo que Dios tiene para que los niños, en el sentido de que son sencillos en el recibir la palabra. Es lo que dijo Jesús: escondiste de los sabios, de los entendidos, y lo revelaste a los niños. No es que sea, no me refiero al niño de ahí, sino a un niño en el sentido de que cuando uno va a estudiar la palabra, uno va con un corazón sencillo de recibir, de asimilar, de aceptar lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. En ese sentido, no me vas a malentender. Ahora, el 10 en la ley, como te dije, ya era exigente. Era una obligación, una ley que tienes que dar. Y siempre me he preguntado por qué. He pasado 30 años para poder entenderlo. Y es sencillo. No necesito recibir una revelación, como otros dicen, una revelación sobrenatural. No, tranquilo. Sencillamente está en la palabra. Ya la palabra es una profecía revelada ya. Acá tenemos la palabra revelada. Solamente hay que obedecer lo que Jesucristo dijo: escudriñar las escrituras, porque ahí hablan de mí. No dice escudriña el Nuevo Testamento y el Antiguo ya pasó. No, de ninguna manera. Entonces, el 10 es aplicado en forma obligatoria. Ahora, ¿por qué fue obligatoria? ¿Por qué Dios permitió a Moisés imponer la ley? Es decir, el 10 en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no se le ocurrió? A Dios no se le ha ocurrido inspirarle a Moisés para ponerlo ahí a propósito. No, tiene una razón. Tiene un objetivo, tiene un propósito. Su diseño de Dios es perfecto. Ahora, vamos al capítulo 8. Encontramos algunas de las razones, y yo creo que eso es la base, el por qué
Dios permitió que la ley sea una obligación, o el diezmo en la ley era una obligación, se convierte en una ley, no se convierte, lo hace en una ley. Acá está alguna de las razones, o puedo decir una de las razones. Mira, capítulo 8, versículo del 11 hasta el 20. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a lo postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres, y a ellos te inclinares, yo le afirmaré hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. En estos versículos encontramos algunas de las razones por qué Moisés lo hizo una ley al 10. Ahora, pero aquí quiero hacerte entender los más específicos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sus mandamientos. Ahora, la otra razón por qué, vamos a regresar al capítulo 14, versículo 28 y 29. Dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. 29. Vendrá el levita que no tiene parte, no tiene heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda, etcétera, etcétera. O sea, específicamente una de las razones era para que estos judíos sean probados en su corazón. El segundo, por causa de los levitas. Esa es la segunda razón. Por causa de los levitas. ¿Por qué los levitas no tienen heredad? No tienen parte. Esto deslinda una cosa. Un pastor nunca está puesto en una iglesia, en una congregación, para hacerse multimillonario. Multimillonario para acumular riquezas, para hacer un montón de riquezas. No digo que eso es malo, me estoy refiriendo solamente a los levitas, que hoy día se le puede llamar pastor. Escúchame esto: pastor, que
no tiene heredad, o sea que en otra palabra, depende de Dios a través de esa congregación que está expuesto las 24 horas de lunes a domingo, como dice Hebreo, que velan por sus almas esos pastores, están dedicados a eso. Dios les ha llamado a eso. Entonces Dios le dice, vas a hacer una ley porque esta gente se va a olvidar de sus levitas que están encargados de esa congregación. Se van a olvidar y de qué vive ese hombre. Entonces, quiero que quede bien claro esto, líderes e iglesia que me estás escuchando. Presta atención, porque alguien tiene que ocuparse a tiempo completo del alma, de las cosas espirituales de la iglesia. Ese es el levita, el pastor. El pastor tiene que estar a tiempo completo, solo dependiendo de Dios, esperando que Él haga a través de la congregación. Esto queda deslindado de todo lo que mucha gente habla, a veces sandeces. Se hacen ricos. No, el verdadero levita, el verdadero pastor, nunca su intención, nunca su motivación es hacerse de riquezas. Al menos que Dios lo bendiga. Muy extra. Pero tiene que estar a tiempo completo. ¿Es malo la riqueza? No. Eso quede claro. No. Ahora, solo que tú entiendas. Una de las razones por qué lo han hecho una ley al 10 en el tiempo de Moisés era por causa de los levitas. Y la tercera cosa específica, la razón por qué al 10 o al 10 no lo han hecho una ley, encontramos en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 10. Tú puedes leer toda esta parte, es interesante, pero mira lo que te digo acá. Sin faltar le darás. No moches tu diezmo, no le moches. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. Pablo dice, Dios ama al dador alegre. Que tú nunca traigas por necesidad ni con tristeza. Que hoy das, después ya no das. Es que me duele, tengo que pagar agua, luz y pero con mayor razón, el principio es el principio. Ahora, porque por ello, mira lo que dice, esta es la tercera razón específica, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Aún vas a poder tener para poder compartir con la viuda, el menesteroso. Vas a poder. Es que me falta esto. Ya Dios sabe que te falta, que tienes que pagar luz, agua. Tienes que pagar internet, seguro tu buen celular, tienes que pagar tu línea. Tienes que pagar colegio, tienes que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justo, es correcto y a Dios le agrada que tú cumplas todo eso. Pero dice, para que yo te bendiga. Y siempre seguirás pagando porque yo te bendigo y te sobreabunde. Comparte tus bendiciones, conforme que Dios te bendiga. Comparte con la viuda, con el pobre, que de veras tiene una vida paupérrima, pobres de verdad, no esos pobres falsos que hay por ahí. Y con los menesterosos. Pero el diezmo lo resume traer al alfolí. ¿Para qué? Para que no falte el alimento. Ahí está la bendición. Si acá dice, porque por ello te bendeciré, o te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú emprendas. ¿Y qué dice Malaquías 3:10? Probadme trayéndome los diezmos. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos, las ventanas, derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, se tiene relación. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué la ley? ¿Por qué el 10 fue o le han sometido, lo han convertido, lo han hecho una ley? O sea, en ese momento no estaba mal. Si ahora mismo
que no es ley. Imagínate la gente da y se da una limosna. Esos que cuestionan, que atacan al 10, esa gente lo más mezquino y miserables, no sueltan. Solo Dios conoce el corazón. Pero les viene la prueba. Esta pandemia, esta cuarentena, para esos justicieros y justificadores que buscan para justificarse, eliminar esto, ¿no crees tú que hayan pasado ellos? Pero en su misericordia de Dios, siempre les va a dar Dios su bendición. Porque Dios hace salir su sol para buenos y malos, sus lluvias para buenos y malos, para pecadores y para justos. Entonces, entienda esto. Nunca te dejes engañar. Viva la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo te estoy diciendo de acuerdo a la palabra. No de lo que dice el otro, no. De acuerdo a la palabra de Dios. Mira esta gente, cuando dice en Deuteronomio 8, del 11 al 20, donde tú no debes olvidarte y no debes jactarte. Me he sacado la mugre, me he esforzado tanto para lograr esto es lo que tenemos, estoy alcanzado, he tenido que pagar el precio. Para que no te jactes, no seas presumido, Dios dice que Dios te da la facultad, el poder, las ideas para generar riquezas. Pero no te olvides, no te olvides de Dios, ni te alejes por lo poco que Dios te bendice. Recuerda que ninguna de las cosas que alcanzas y tienes, ni el dinero que acumulas, no vas a llevar cuando el día que te mueres. Desnudo has venido, irás desnudo si es que no eres cristiano, o nunca fuiste un buen cristiano. Y siempre fuiste un mezquino y mal desagradecido con Dios. Te estoy hablando a ti te estoy hablando. Porque dentro de la comunidad evangélica hay gente miserables, hay gente tacaños, hay gente evangélica, estoy hablando, ávaros, mezquinos, corazones duros, puñetes. Y cuando hablan del diezmo, ellos son los que hablan que mucho exigen, muchos piden plata. Esta gente son defraudadores a Dios, defraudan a Dios. Ese es. Nunca te juntes con esa gente, ni siquiera en broma le escuches. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo he visto por acá un pastor con un jubilado, coronel del ejército, un jubilado. Ese jubilado pues tiene su, haciendo jubilado, no solamente tiene su mensualidad fijo, tiene todavía honorarios, tiene todavía bonos que disfruta. Él vino una vez a una iglesia, estaba asistiendo, y esto, cuando miraba que diezmaba, y el pastor dijo, hermano, vamos a levantar las ofrendas de los diezmos. Este pastor empezó por lo bajo y por lo oculto a engañar, a enseñar a los miembros de ella, a los líderes, que eso es falso, hoy no es vigente, Dios ya Jesucristo ha eliminado, ha caducado, le ha abolido, el diezmo ya no es, y esto. Y se fue a abrir una iglesia y la mitad o más de la mitad se lo llevó. Ese pastor sufrió una temporada de comida, de alimentos, económicamente. ¿Quién lo malogró? Y la Biblia dice que hay que botarlo, hay que expulsarlo, es que los que causan divisiones. Este coronel es un ignorante a la palabra. Nunca ha escudriñado, nunca ha ido versículo a versículo. ¿Cuántos años me pasó a mí para ir versículo a versículo? 30 años. Ya está. ¿Cuál es la razón por qué al 10 le han convertido? No es que el 10 se ha convertido, se ha hecho, lo han hecho. Por estas razones. Yo sé que hay más razones, pero te digo 3 específicamente. Ahora, ¿por qué? Para probar su corazón, para ver qué hay adentro de su corazón. ¿Quiénes son estos tipos? La única manera que nos enseña en Malaquías 3:10, que el 10 es una prueba. Pero si es una prueba, el 10 produce, genera reacción interna
en millones de gente o en toda la humanidad genera. Peor cuando se toca del diezmo o de las ofrendas, genera una reacción. Eso ya les he explicado, ya les he enseñado. Y si tú no lo has escuchado, vuelve a revisar, si no me equivoco, está en la tercera parte de esta enseñanza del 10, que genera una reacción. Y la mayoría en los millones o millones en el mundo de evangélicos y religiosos, genera una reacción hostil, de indignación, de rabia, de tensión, de una lucha interna. Entonces, por eso dice, para probar tu corazón, si vas a guardar o no, si vas a cumplir o no, si vas a ser obediente o no. Y muchos no son obedientes. Ahora, aquí hay otra interesante. Aquí hay otra interesante. Cosa tan interesante. Vamos a ver Jesús y la ley mosaica. ¿A qué me refiero Jesús y la ley mosaica? Jesucristo abrogó la ley, le abolió la ley, lo eliminó la ley mosaica, lo ha eliminado, lo ha caducado. ¿Sí o no? No, no le eliminó la ley de Moisés o de lo levítico o araónico o mosaica, como llámale como quieras, pero no lo eliminó, no lo abolió. No dice eso la Biblia, pero miles de, disculpa que use esta palabra, de payasos que están en el púlpito hablan por hablar, porque adentro ya tiene una reacción hostil contra el 10. Contra el 10. Chuck, ¿por qué tantos problemas haces? Este es bíblico. Es bíblico. ¿Hasta dónde has madurado en tu amor para con aquel que te salvó, te liberó, te perdonó, te libró del infierno y del pecado? ¿Te molestas, pastor? Sí me molesto, porque vienen a hablar payasadas, antibíblicas, herejes, aberrantes en la palabra, violenta la palabra. Jesucristo no lo ha eliminado la ley. ¿Por qué no fue abrogado o abrogado la ley? ¿Por qué? Escúchame esto. Número 1, porque lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. No necesita renovarlo, cambiarlo, parcharlo, vamos a ordenarlo. No. Dios lo ha diseñado, lo ha hecho perfecto las cosas. Número 2, la voluntad de Dios no solo es eterno, es inmutable, no cambia. Lo que ha dicho Él, lo que ha establecido Él, su voluntad no permite que se hagan cambios, porque es inmutable. La voluntad de Dios no cambia, no está, ay, me equivoqué, mira, vamos a hacer de nuevo. No. Su voluntad de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, no se altera, sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Número 3, porque el hombre es importante, pero también incapaz de cumplir y guardar los preceptos, los mandamientos, los principios y los valores de Dios. Por eso es que no puede ser abrogado la ley, o abolido la ley, o eliminado la ley. Por último, porque fue y es una orden, y lo que Dios ordena se cumple. Se cumple. Escuche esto, se cumple. Estas son algunas de las razones por qué Jesucristo no la ha eliminado. ¿Eso es todo, pastor? ¿Has dicho ya algo? Tranquilo. ¿Qué ha hecho entonces Jesús? Al morir a cruz, ahora estamos en la etapa de Jesucristo, en la gracia.
¿Qué cosa? Y la gracia no puede ser abusiva. La gracia de Dios está fundamentado en dos cosas principales: en la santidad, juicio de Dios. Quizás, si no hubiera estas dos cosas, oye, tontitos, estaríamos haciendo abuso de esa gracia, abuso de esa misericordia. Y eso es lo que está pasando. Se abusan. Hasta se hacen valer estos canallas. Son abusadores de la gracia y de la misericordia de Dios. O sea que Dios no ha eliminado cosas que nunca va a poder eliminar. Ahora, pero vamos a ver entonces qué ha hecho Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 5. Mateo 5. Voy a tratar de ser más despacio, ir bien lento para que tú le captes, porque la intención que tiene Dios es que tú lo captes, lo entiendas, y te vas a medir el tipo de corazón que tienes. Yo dudo de un corazón de veras regenerado, liberado, transformado y sellado con el Espíritu. Son gente, son hijos agradecidos a Dios. Viven para Dios. Todo lo que tienen está al servicio de Dios. Esos son pocos. Después los restos no son así. Escúchame. Capítulo 5, versículo 17. No pienses que he venido para abrogar la ley. No he venido a abrogar o a eliminar o a destruirlo o a abolir. No he venido a eliminar la ley, ni menos a los escritos de los profetas. Acá dice, o los profetas. No he venido a eliminar. No he venido. La palabra abrogar es abolir, que equivale a eliminar, que hasta aquí llegó y ya no sirve. No ha hecho Jesucristo eso. Entonces, ¿qué ha hecho Él? Ahora, entiéndale esto. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso es que el 10 encontramos en el Nuevo Testamento, en la persona y en todo su desarrollo ministerial, en su estilo de vida, encontramos incluso en los apóstoles. Ahora, pero no hay. Claro, entienda, la palabra diezmo nunca le vas a encontrar. Nunca. Pero sí en acciones, en aplicación, que sí sigue siendo vigente. Escúchame. ¿En qué? En que siempre te va a producir prueba dentro de ti. Ahora, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea que hay leyes que hasta hoy día siguen siendo vigentes. Hasta que no pasen el cielo y la tierra, dice, ni una tilde ni una jota no va a ser eliminado, va a seguir siendo cumplido. Y el diezmo no tiene nada que ver con la ley mosaica. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué. Porque tiene que ver en relación así directo con tu responsabilidad o con la ley moral. Ya te explico después esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ya no dice ley,
muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué? Mas cualquiera que haga o le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Entiende bien claro esto? Ahora, Él no vino para anular ni los dichos de los profetas. Jesús vino para darle cumplimiento. Ahora, ¿cuál es la posición firme de Jesucristo? Encontramos en el 18 y 19. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley van a desaparecer hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya enseñado. Y en ese estoy abocado de enseñar. Le guste o no le guste, te aflige o no te aflige, te dé rabia o no te dé rabia. Estoy aquí para hacer lo que Dios dijo y eso es mi trabajo. En el 19 dice, no se puede infringir. ¿Te das cuenta? Pero hay un montón de gente, hermanos, ya no es vigente el 10, como si el 10 haya nacido en la ley. Quiero hacerte entender algo. El 10 nunca nació en la ley, en el tiempo de Moisés. Moisés existió después de miles de años que nació. Nace en el corazón de Dios que le instaló en el corazón de Abraham, donde se halló impulsado. Porque nosotros no solamente somos ente humano, almática, somos seres espirituales, seres espirituales que venimos de Dios. Nosotros hemos existido ya en Dios y venimos de Él y allá vamos. Antes que la ley, miles de años, ya fue practicado. Ya fue. Sino que iba tomando realce, iba tomando viral o haciéndose viral a tal punto que todos lo cumplimos. Cuando dice traed, es una orden, y donde hay orden hay un mandamiento. ¿Por qué tanto nos complicamos la vida? Y si tú eres de Dios, ¿por qué vas a chocar con Dios? ¿Por qué? Al menos el aire respiras, al menos tienes vida, tú no te has muerto. Debes estar agradecido a Dios. Esta es la posición firme de Dios. Queda bien claro esto. ¿Qué leyes se han cumplido en Jesucristo? Y lo demás sigue siendo vigente. Acá está lo interesante. ¿Qué leyes? Mira, ninguna de que haya sido ahí no haya cumplido Jesús. Lo ha aplicado a su vida y está con Él. Y ese Espíritu nos transmitió a nosotros. 2. Estos son. ¿Qué leyes ya no son vigentes ahora? Las leyes ceremoniales, los ritos, todo lo místico, costumbres judaicas que lo han hecho un rito. O sea, todo eso fue eliminado. ¿Qué eliminó? ¿Cuáles son eliminados? ¿Qué ya no es vigente? Todas las ceremoniales de llevar un corderito a hacer sacrificio. Eso no está vigente, eso fue anulado. Ya lo cumplió Jesucristo y quedó ahí. Ya no son vigentes. Los ritos, hay un montón de ritos que practicaban los judíos, hasta ellos se inventaban con Moisés, y Moisés se cruzaba la mano, y eso van a saber cuando tratamos del devorador. Y el único remedio es Jesucristo, pero con el 10. Entonces, es lo que ya no son vigentes. Ahora, las leyes ceremoniales, los ritos y todo lo místico fueron eliminados, o mejor dicho, ya no son vigentes. Por gracia somos salvos, por gracia hemos alcanzado perdón y nos han perdonado,
y tenemos que estar agradecidos. Ahora, dice Gálatas 3:24, el fin de todo esto es Jesucristo. Vamos a ver, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice así, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, esta ley ya se convierte en ayo, en algo que te guía, que te conduce. Te das cuenta que no es malo, que no es algo que no es vigente en la ley. Pues te estoy haciendo comparación, te estoy diferenciando. Las ceremoniales, los ritos y todo lo místico, los malos hábitos de costumbres religiosas, todo eso ya no es vigente. No hay nada que ver eso. Pero en cambio la ley en sí, donde está metido el 10, sí, es nuestro guía, el que nos conduce a Jesucristo. Porque en Jesucristo todo se culmina en Jesucristo. Es decir, cuando digo culmina, es decir que ya no es vigente. En Él todo se cumplió. Todo Él. Al tener a Cristo, entonces tengo el deber, el compromiso, el ser generoso para con Dios y su obra. Ahora, pero ¿qué dice el versículo 13? Versículo 13, 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso sí lo eliminó. Ya no es vigente. Lo que te acabo de decir. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahí está. Mira, toda esa cosa que nos era una carga, una opresión, no le podríamos cumplir, ni Moisés la ha cumplido, pero Jesús le cumplió. Y la ley, de lo que después te voy a decir, sigue siendo vigente. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:1? Este es muy lindo, muy tremendo. Dice, capítulo 8, versículo 1 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no, voy a volver a repetir, disculpe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces, ese no es mi tema de hablar de la ley, otro momento hablaremos de eso, de la ley de Dios. La ley que se aplicó, muchas cosas en la ley de Moisés son aplicativos hoy en día. Ahora, entonces, ¿qué ley sigue siendo vigente? ¿Qué ley? Puedes escribir, pues estoy dando espacio para que tú le sigas la ilación. ¿Qué ley sigue siendo vigente hoy en este tiempo moderno? La ley universal y la ley moral. Ambas cosas son lo mismo, sino que en términos son diferentes. La ley universal, donde están los principios que no cambian. Y ese principio nos da ahí en Génesis 14, donde Moisés da su diezmo. Y es un principio universal, el diezmo. Y como principio universal le encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, la ley moral tiene que ver con esto. La ley moral tiene que ver con esto, con tu responsabilidad moral delante de Dios. Ahí está implícito el diezmo. Ahora, en el área económica, de finanzas, no fue abolido, sigue siendo vigente, porque tiene mucho que ver con tu relación moral y también espiritual. Escúchame esto, tanto el reino y la iglesia de Jesucristo
mientras está en la tierra, quiero que captes esto, en la tierra, escúchame esto, va a depender de las ofrendas, diezmos, primicias, votos, siembras, ofrendas de amor que puedes dar. Va a depender. Es de esa manera la iglesia de Jesucristo en la tierra se autofinanza. Se autofinanza. O sea, la iglesia se autofinanza. Vamos a tener que pagar luz, agua, vas a tener que pagar a tu avalúo. Todas las áreas administrativas tienen que ser pagadas. ¿Y quién nos va a dar esa plata? ¿Qué? ¿Nos va a dar la municipalidad? ¿El alcalde? ¿Presidente? ¿Nos va a dar el ONG? ¿O nos van a dar los centros privados de apoyo social económica? No. Aunque hay gente que va a pedir, evangélicos, pastores. Ese es comprometer mi fe. Ese es comprometer a la iglesia en el área moral. Y ese político, una vez que asume, hasta te puede encarar. Así que eso no es bíblico. Eso es lo peor y la peor desgracia que puede hacer cualquier iglesia. Entonces, por tanto, escúchame esto. Las ofrendas, las primicias, los diezmos, los votos, la siembra, las ofrendas de amor, todo contribuye para que la iglesia de Jesucristo en la tierra siga avanzando. No vas a tú caer por fe. No, esa clase de fe no sé de dónde salió. No se trata de por fe, se trata de una fe práctica con tus obras. La ley de Cristo es la ley del amor. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora, si tú amas a Cristo, verdaderamente eres libre, lo moral te compete hacer. Traer el 10. Vamos a orar. Padre, quiero decirte gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, toca a cada líder, a cada hermano, a cada persona y pueda asimilar esta verdad. En el nombre de Jesucristo, amén.